Bienvenidos a nuestro segundo capítulo con voz propia, Mujeres con Visión que Impactan. Hoy estoy demasiado feliz porque la semana pasada estuve con mi mamá y hoy estoy con una amiga queridísima, una persona que me abrió su corazón, me abrió su casa, su empresa, pero sobre todo su amistad. Y créanme que este programa lo hago con la intención de que compartamos entre tú y yo mujeres que impactan con una visión diferente y creer o saber cómo pueden esas historias cambiar la tuya y por qué no también cambiar la mía. La semana pasada tuvimos a Marta Rocío, ¿recuerdan? Marta nos guía, que nos habló sobre su resiliencia, cómo fue mamá tan temprana edad a sus 15 años y cómo me sacó adelante siendo tan solo una jovencita. Y hoy venimos con la historia de una persona que es todo lo contrario. No tuvo a su bebé muy joven, sino lo tuvo a una edad madura, donde casi que las mujeres creemos que ya es imposible ser mamás a los 40. Pero la historia de esta mujer nos va a dejar en shock porque definitivamente si tú te lo propones como nos ha enseñado Marta, lo puedes lograr. Así que yo le quiero dar la bienvenida a mi invitada el día de hoy, Shirley Polanco, amiga, bienvenida. Hola André, muchísimas Me gracias. encanta tenerte aquí en mi programa. Shirley no solamente es mamá, es mujer, empresaria y esposa y ha sabido equilibrar todas estas diferentes versiones de Shirley. Vamos a empezar con la Shirley antes de llegar a Canadá. Cuéntanos quién es Shirley Polanco. Bueno, Shirley Polanco es una mujer soñadora, es una mujer amorosa, espiritual, ¿sí? Esa soy yo. Soy una mujer que todo lo que quiere en la vida lo logra, ¿sí? Em, Soy una mujer profesional, soy una mujer que he tenido mi negocio, soy mamá. eh, Bueno, esa soy yo. ¿Qué te llevó a emigrar, Shirley? Porque obviamente tenemos la vida de la Shirley que andaba a caballo en su finca, que tenía sus caballos en Colombia, en su Cali amada, y decidió venirse a este frío, a migrar. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión 23 años atrás, verdad? Sí, soy amante de los caballos, caballista desde muy pequeña. Soy una persona que desde los 15 años siempre pensé emigrar. Nunca pensé quedarme en mi país por muchas circunstancias que de pronto en mi entorno lo veía, ¿no? Yo de pronto veía de que las hijas de mi mamá, de las amigas de mi mamá se casaban, hacían la super fiesta y después volvían a la casa y yo decía, eso yo no quiero hacerlo. No quiero Yo, ser ama yo de no quiero casa. ser ama de casa, yo no me voy a casar joven, yo quiero disfrutar, yo quiero viajar, yo quiero, o sea, conocer el mundo. Desde los 15 años yo lo tenía súper claro de que yo tenía que emigrar, de que tenía que tener un pasaporte totalmente diferente al colombiano para poderlo hacer. ¿Y cómo llegaste a Canadá? ¿Cómo lo visionaste desde tus 15 años, pero lo hiciste a tus 20 más o menos, como a tus Sí, 24 años? sí, yo estudié, yo soy ingeniera industrial, yo me gradué a los 20 años, bueno, 20 años empecé a trabajar, no, yo empecé a trabajar a los 19 años con Colombina en todo lo que es la parte de control y calidad. Desde muy joven empecé como esa labor de estar trabajando que siempre me ha gustado mucho. A los 22, 23 años conocí a Fernando, el quien es mi esposo. Él estaba de vacaciones en Colombia y pues ahí empezó nuestra relación y él fue el que me trajo. Pero antes de eso, me había presentado a la embajada de Estados Unidos. En ese entonces, el que era mi novio, no, a él le dieron la visa, a mí no me la dieron. Me presenté a la de Canadá, también fui rechazada totalmente y bueno, ahí me tocó esperar un tiempo
Ya cuando conocí a Fernando, volví a presentarme, lo logré y pude venir a Canadá. A Canadá. Tú en Canadá has hecho tanto parte social, has emprendido. Vamos a hablar más adelante de la fundación que lideras, que me parece que es una obra comunitaria y social muy bella que haces y que quiero que todas nuestras mujeres y las personas que están aquí conectadas conozcan. Pero vamos a irnos a ese momento, Shirley, y que quiero que nos cuentes tu experiencia, a ese momento en que tú decides migrar. Migras a tus 24 años y empiezas tu vida en Canadá, ¿verdad? Junto con tu esposo y empiezan a hacer todo su vida como pareja, pero todavía no venían bebés. Los bebés empezaron a llegar o esa planeación de tener un hijo, ¿en qué momento llegó? Porque tú llegaste joven, pero tuviste tu primer hijo a los 40. ¿En ese lapso de tiempo había ese plan de ser mamá o estabas enfocada a tu trabajo? Mi enfoque en mi vida fue profesionalmente. Siempre pensé de que tenía que crecer profesionalmente, viajar. em, Era como mi plan en ese momento. Nunca me vi como mamá joven, nunca pensé en tener hijos joven, siempre pensé de que habían muchos niños en el mundo y siempre he sido como muy samaritana y pensé en adoptar un niño. Sí, de que no tenía que traer más hijos a este mundo, sino adoptar. Entonces pienso que todo eso me fue como Alejando de ese alejando objetivo. de ser madre. Pero ya mi esposo me decía, va a llegar el momento que te lo vas a sentir esas ganas de ser mamá, ¿sí? Y esas ganas llegaron a los 35 años. Ahí es donde empecé ya mi labor a buscar mi bebé. No quedaba. Pensé que tenía algún problema, visité médicos, me dijeron, no, usted está perfecta, puede tener su hijo. Y ahí fue donde ya a los 40 fue cuando dije, no, yo creo que mm, Que ya no. lo dije tanto que no voy a ser mamá. Entonces fue cuando quedé en embarazo. Ay, qué bendición. Y es por eso que yo les decía que cuando uno tanto lo quiere, y lo hablábamos en el programa pasado, que si lo quieres, lo deseas y lo concretas, porque acuérdense que era declararlo y concretarlo, Shirley lo concretó, llega ese momento de ser mamá. ¿Qué fue lo más desafiante al ser mamá a los 40? Porque existe el mito de que a los 40 ya somos de bastante edad y que es riesgoso tener un hijo. ¿Cómo fue tu proceso de embarazo y qué pasó cuando nació tu bebé? Bueno, mi proceso fue Eh, mi embarazo fue espectacular, yo no sentí nada de lo que las otras mujeres lo han dicho, que el vómito, dolor de cabeza, que no podían pararse, que no podían como a seguir su vida normalmente. La verdad es de que yo no sentí absolutamente nada, yo no me veía ni embarazo, muchas personas pensaban de que de pronto pues me había subido de peso. Em, yo salía a caminar, trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche normalmente. Llegaba a mi casa y iba a caminar con mi perrita y fue algo muy normal, pero yo sí, sí traté como de ocultarlo. No sé el por qué, Tu no sé embarazo. si la parte hormonal, pero yo no quería que nadie se diera cuenta, yo no quería que nadie me mirara, yo no quería, yo trataba como de esconder detrás del counter de que no me vieran, de que yo ya tenía de pronto un poquito de barriguita, como con ese miedo. Yo quería como, para mí, cuando yo quedé en embarazo, era como una protección y ahí es donde yo veo de pronto programas de animalitos que uno dice cómo protegen a sus hijos, ¿sí? Yo creo que esa fui yo en ese momento desde que quedé en embarazo. Ujú. ¿Y por qué no querías que, como que evitando que le pudieran hacer daño a tu bebé? Creo que sí, creo que sí. Como que no quería ni que me tocaran, ni que me fueran a tocar mi vientre, sí, y como sabemos, para muchas religiones el vientre es algo súper Sagrado. sagrado. Entonces, para mí en ese momento yo no quería como que se dieran cuenta y me dijeran, ay, su bebé, o sea, no, no lo quise. Lo querías proteger y más Demasiado. que estabas en una edad vulnerable.
o sea, a los 40, después de los 40, nuestros ginecólogos ya nos dicen, es una edad donde debemos tener precaución, debemos cuidarnos más de lo que se debe cuidar. Cuéntanos qué pasó cuando nació tu bebé, porque tu bebé fue, tú me contabas que fue antes que prematuro, un mini prematuro, ¿cómo fue Un nano. un nano? Pero más sin embargo, yo he sido una mujer deportista desde los 4 años, nunca he parado, siempre he sido, fui nadadora, fui selección valle de natación y para mí eso no fue como un impedimento en el sentido de que fuera a pasar algo, o Ujú. sea, no, yo era como esa protección, pero pienso que Dios, yo soy muy creyente, muy espiritual en ese sentido, pienso que me estaba preparando para lo que se venía. Sí, entonces mi embarazo hasta los 6 meses fue perfecto como les estoy contando, pero a los 6 meses y 2 semanitas, ese día yo empecé a sentir sueños, ¿sí? Por medio de los sueños, Dios me habla mucho a mí, ¿sí? Y siempre me previene de muchas cosas en mi vida. Y empecé a tener sueños donde veía, bueno, fueron muchísimos. Mi abuela, que es una persona que está en mi corazón, ya no está con nosotros, pero está en mi corazón siempre. Y mi tío, ellos me mostraban un camino en el cual era súper limpio, hermoso, estrecho, y era al lado con pasto verde, algo muy hermoso. Pero al final había una luz. Y ellos estaban En los parados en esa sueños. luz, en los sueños. Ujú. Ellos estaban parados en esa luz y me mostraban ese camino. Y yo decía, pero ¿qué es esto que me quieran decir? ¿No? Entonces, después el segundo sueño fue que yo veía un bebé con esos mamelucos que uno le pone que se abrochan abajo, pero no veía su cabeza. Veía solamente, pero todo era hermoso en una fuente que hay en la finca, que es un arroyito muy pequeñito, y lo ponía ahí y lo sacaba en el barro. Y volvía y lo ponía y lo sacaba ahí en el barro. Al mameluco. A esta imagen de bebé, pero no veía su Su cara, rostro. solamente veía la parte de su cuerpito. Entonces, empecé a sentirme extraña, muy extraña. El 23 de agosto del 2018, ese día terminé mi trabajo normalmente. Ese día no comí, tomé jugo de mango todo el día. Sí, era como la manera de saciar mi cuerpo, porque no quería comer, no me dieron esos antojos. Em, y llamé a mi mamá. Yo estaba en la oficina y llamé a mi mamá y le dije, madre, ¿me puedes enviar los papeles de las cosas mías, de todo, de lo que he hecho, pues? Ella me dijo, claro, y ella me empezó a enviar uno por uno, yo lo imprimí, hice un folder y se lo pasé a mi esposo. Y le dije, O sea, guarda de tus esto, cosas como tus papeles. materiales, Ah, o sea, como que tú estabas propiedades y eso. esperando, sentías que algo iba a pasar y Sí, empezaste a listar como tu o sea, testamento. sí, no puedo decir que lo sentía, pero empecé a hacer cosas como esa, que es algo que Que pues que Fernando uno. me quedó mirando y yo le dije, mira, si llega a pasar, esto es todo para, si me llega a pasar algo, esto es para mi hijo, aquí están las cosas, solo te pido que por favor le envíes a mi mamá $1000 mensuales y que no me la abandones hasta que ella parta de este mundo. Y él se quedó como que, ok, y él El tomó folder. el folder, lo puso en el archivador, que ni volteó a mirar nada, y ya, como que, ok. Ese día ¿Y tú por qué sentiste eso? ¿Por tus sueños o fue algo que vino de un momento a otro? fueron sueños y también el hijo de una amiga se soñó de que mi hijo iba a venir antes, Ok. una amiga del colegio. Y ella me llamó y yo traté de que eso no perturbara mi mente, pero de todas maneras, cuando ella me llamó, me dijo, ten lista la pañalera, ten lista todo, que tu hijo va a nacer antes. ¿Sí? Entonces, fueron mis sueños, fue este chico que de por sí siempre le he tenido como mucho respeto. Sí, es un joven, en ese momento era de 10 11 años. Sí, pero es un jovencito que también sueña y te dice las cosas Y y pasan. pasan. Entonces me tocó a mí
Y cuando ella me dijo, preciso ese fin de semana, había ido a comprar la cuna, ya tenía el cuarto listo, tenía la pañalera lista, tenía absolutamente todo listo. ¿Y qué pasó el 24 de agosto? El 23 El en la 23. noche, cuando Ujú. llegamos del trabajo, yo fui a caminar al parque. Cuando llegué, me empezó un dolor, como decimos, en la boca del estómago. Fue un dolor muy fuerte, fue un dolor que, que me daba mucho miedo. Tenía más que dolor, sentía era miedo, ¿sí? Yo dije, de pronto es porque no he comido, volví, me comí un yogur griego, un mango, otro mango, porque me dio por, como por comer mango. Cuando me lo como me seguía, entonces yo me subí a la habitación de Fernandito y Del bebé. sí, del bebé, y me arrodillé. Ahí empecé a arrodillar y dije, Señor, solo te pido que si me lo diste, no me lo quites, no me lo quites. Entonces empecé a entrar más y más dolor y ya fue la cabeza, entonces era como si se me fuera a estallar la cabeza, ya no podía respirar, me quitaba la ropa, trataba como de respirar profundamente, sí, desde que quedé en embarazo empecé a hacer yoga y empecé como a hacer todos esos ejercicios de yoga, no me servía para nada. ¿Y qué pasó? A la clínica. Fernando estaba en el basement y yo empecé con el pie a tocar el piso porque ya no podía ni hablar. Ujú. Entonces ya hubo un momento que me tocó tirar algo y dije, Fernando, me estoy muriendo. Para llamarlo. Sí. Lo único que le dije, Fernando, me estoy muriendo, llamo una ambulancia. Fernando llamó la ambulancia, llegaron, me llevaron al hospital. En ese hospital me tuvieron aproximadamente 3 horas, 3, 4 horas. No podían bajarme el dolor, no podía respirar. Yo pienso mucho que a mí me sirvió mucho porque soy apneísta, o sea, yo buceo sin tanque. Mm. Entonces eso me ayudaba y yo Para sabía lo manejar tu peligroso que respiración. era para el bebé que no le llegara el oxígeno. Entonces me tocaba que controlar. Me pusieron oxígeno, me empezaron a poner una inyección porque el bebé iba a nacer. O sea, sí o sí Sí o tenía que sí. hacer. Ujú. A mí me dio preeclampsia, Ujú. ¿sí? Fue de un momento a otro. Mi presión llegó a 280, que es demasiado. O sea, esa presión te puede matar, ¿sí? Entonces, Por eso tenía que nacer el bebé, porque si no el bebé también estaba corriendo riesgo. sí, los dos. Cuando te Ujú. da preeclampsia, los dos están corriendo riesgo, porque el bebé lo que hace es tratar de sobrevivir y lo que hace la preeclampsia es Absorber. que la mamá muere, ¿sí? Entonces me trasladaron de hospital porque acá no eran especialistas y me trasladaron al hospital se me fue el nombre ahora. Bueno, de Monsenay, ahí nació Fernandito, ahí fueron especialistas, ahí llegué. Automáticamente un chico súper joven, judío, me dice, tu hijo tiene que nacer ya. Y yo, no, por favor, no, no Era lo muy hagan. Era chiquitito. demasiado pequeño. Yo sé que esto me va a pasar, dame tiempo. Me dijo, no, estás corriendo riesgo tú y el bebé. Tú me decías que tu bebé cuando nació era como tu mano, ¿verdad? Por eso lo Era el llaman grande nano, de porque ni la... siquiera nació a los 6 meses, sino antecitos de los 6 meses. Es un nano prematuro, porque prematuro es a partir de los 7 meses. Mi hijo es un nano prematuro de 6 meses y 12 meses. ¿Y cómo fue esta transición? ¿Qué pasaba por la mente de Fernando? ¿Tu mamá estaba aquí acompañándote en ese momento? ¿Tú vivías con tu mamá? ¿Cómo Mm, fue ese acompañamiento de tu familia? em, para Dios todo es perfecto. Cuando yo apliqué para mi mamá, para la residencia para mi mamá y mi papá, en ese tiempo duraba 10 años. O sea que durante 10 años yo tuve que esperar para poder que mi mamá viniera A aquí a Canadá. Canadá.
Ella ya tenía la residencia, ella ya tenía Documento. el mes del viaje, que supuestamente yo tenía a mi bebé el día de mis cumpleaños, noviembre 29. Esa era la fecha que él iba a nacer. Pero mi mamá ya tenía su viaje, su residencia lista. Mi esposo llamó a mi mamá y le dijo, Marina, pasó esto, tienes que venirte lo más pronto posible, Shirley te necesita. Mi mamá al otro día se vino, tomó el vuelo del otro día y ella llegó al otro día aquí a Canadá. Que fue cuando nació Fernando, o sea, el 24 de agosto. El 24 de agosto nació a las 6 de la mañana, me ingresaron, ya no podían esperar más. Mi presión no bajaba, sí, o bajaba y subía, pero estaba demasiadamente alto. Antes Claro. aguantamos mucho, de verdad, Eso es, porque yo no quería firmar. claro, eso es otra cosa que coincidimos con Shirley, es que Fernandito cumple el mismo día que yo cumplo. Este año cumple su sexto año, después de séptimos, 7 años. Ah, yo estaba haciendo los cálculos, yo hice aquí los cálculos 18, 19, 20 y que 6. 7 años. Sí. ¿Cómo nació el bebé? ¿Qué pasó con el bebé? ¿Qué pasó con... Bueno, pues contigo te tenemos, bendito sea el Señor, pero ¿cómo fue esa transición, ese parto? ¿Cómo nació el niño? Bueno, no, no sé absolutamente nada porque estaba prácticamente dopada. Estuvo mi esposo. Él fue el que le tocó absolutamente todo. Él fue el que lo vio nacer. Mi esposo me cuenta que apenas Fernandito nació, era tan pequeño que lo tuvieron que poner en la incubadora. Claro. Cuando él ingresa a incubadora, pues a mí me ponen en una habitación separada de mi hijo, ¿sí? O sea, yo no pude ver a mi hijo cuando Claro. nació porque estaba en un momento donde tenía que regular mi presión y para que emocionalmente no me fuera a afectar más. Entonces, los médicos me dijeron al otro día de que tenía que esperar 3 días para poderlo ver. Y yo dije, no. Y le digo a una enfermera, ¿qué tengo que hacer para que me dejen ver? Me dice, no tienes que pararte y caminar. Y le dije, yo me paro y camino, porque a mí me hicieron cesárea. Claro. Entonces, yo me acuerdo que pasaba por el frente de ellas para que ellas me vieran de un lado para el otro, De que pero yo, estabas bien. de que estaba bien, pero yo sentía como si me fuera a desmayar. Yo sentía como si tuviera piedras en la parte baja, como si tuviera un peso, pero que no me dejaba. Pero yo pasaba y yo, no, yo soy fuerte, yo puedo, yo sé que lo voy a ver hoy, hasta que lo logré convencer, ¿no? De que sí, ella está fuerte, ella ya está bien, y en verdad lo de la presión fue en esas horas, o sea, la presión fue desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, que ya me pudieron como estabilizar Ok. para poder ingresar a tener mi bebé. ¿Y el bebé? Excelente, fue un bebé muy pequeñito, es otra, no me lo esperaba, por supuesto, pero es algo que lo viví con mucha, con amor, ¿sí? Mi esposo en ningún momento me abandonó, en ningún momento me dejó sola, siempre estuvo ahí, nos olvidamos de todo lo que sea negocio, ahí solamente era la salud, era la vida de él, ahí Del es bebé. donde uno puede decir, la salud no tiene precio, porque ella daba todo para que mi hijo estuviera bien y que no fuera a partir, porque muchos bebés nanos o prematuros nacen, pero son pocos los que se Sé quedan. que eso te iba a decir. ¿Cómo fue? Porque eso es como decir que te digan los médicos, ¿qué te decían los médicos? Mamá, tu bebé va a estar bien, o te daban ese parte de que probablemente el bebé no iba a salir porque era muy chiquitico. Me imagino que sus pulmones todavía no estaban formados, que tenían que esperar un tiempo. ¿Cómo, cómo pasó ese tiempo? Hoy ya Fernandito tiene 7 años y obviamente sobrevivió a esas limitaciones que ponían al principio, pero uno como mamá que había salido de una cirugía, que habías también a punto de tener una complicación,
sobrepasar eso y seguir adelante y fuerte porque le estabas dando esa energía a tu hijo para que él siguiera luchando por su vida, porque él estaba luchando por su vida. Así es, luchó muchísimo, era un bebé que a pesar pues de todo ese proceso, todo el día tenía que estar con un doctor, otra doctora, venían a tomarle exámenes, ¿sí? O sea, es algo que no es fácil, pero con mi esposo siempre hablábamos y decíamos, tenemos que ponerle color a este momento, porque si no lo hacemos, o sea, empezamos a llorar y a derrumbarnos y en estos momentos él nos necesita, ¿no? Entonces, nos pusimos a orar muchísimo. Pienso que El fue un poder de la momento oración. de mi vida. Yo siempre he sido religiosa, me gradué de colegio de monjas, siempre he estado rodeada de monjas, de padres, todavía, ¿sí? O sea, yo puedo llamar a una hermanita y decirle, por favor, oren, y eso fue lo que hice, por favor, oren, grupos de oración por parte de mi familia, por parte de la familia de mi esposo y empezamos a orar, o sea, 8 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche. Y pienso que la oración, la fe, el estar, tener esa actitud positiva es súper importante en cualquier momento difícil, Y de eso fue lo verdad. que te hizo salir adelante. ¿Qué te ha enseñado Fernandito en estos 7 años? Porque dicen que cuando los niños nacen prematuros, pues vienen con, digamos, tienen que procesar su edad biológica a como deberían nacer a sus 9 meses. ¿Hubo algún cambio? ¿El niño siguió con su crecimiento? ¿Qué te ha enseñado tu hijo ya a tus 47 años y qué has vivido con él durante estos 7 años? Bueno, toda esa transición para mí fue de que cuando salimos del hospital, nunca lo voy a olvidar, los médicos me dijeron, su hijo no va a poder hablar de pronto, su hijo no va a poder caminar, su hijo va a tener que hacer terapias, bueno, en fin, o sea, me dijeron un sinnúmero de cosas y gracias a Dios, de ahí salió la pediatra de mi hijo también, ella es una mujer que trabaja en SickKids, es excelente. Em, y siempre yo preguntaba, ¿qué tengo que hacer para prevenir? Yo sé que eso no va a pasar, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es Para que no pase. cuál va a ser el proceso de aquí para adelante? Me dijo, me decían varias cosas. El gobierno aquí tiene muchísimas ayudas. Yo tuve una terapeuta en casa, otra persona iba y miraba de que el niño fuera creciendo bien todo ese Acorde proceso, su, acorde a su a edad su edad. biológica, ¿verdad? Ujú. Tenía nutricionista, todo eso, iban a mi casa y yo no tuve absolutamente Que que pagar. pagar nada. Eso lo vamos a hablar más adelante, Shirley, porque precisamente por eso fue creada la Fundación El Milagro de Dar, que tú la lideras, eres la presidenta, porque desafortunadamente muchas mamitas que están hoy en día aquí en Canadá o que llegan refugiadas o que son migrantes no saben de todas las ayudas del gobierno, no conocen todas las ayudas que pueden recibir y tienen miedo a ir a buscar ayudas porque pueden perder su refugio o las pueden deportar o las pueden. Así que es súper importante, si tú me estás escuchando y estás pasando por algún momento de vulnerabilidad, estás pasando por alguna situación que no sabes por dónde coger, Chili más adelante nos va a contar de la fundación para que te comuniques con nosotros y obviamente allá te vamos a brindar toda la asesoría por donde te puedes dirigir. Pero Chili, pasemos, yo le puse a tu programa el equilibrio. ¿Cómo fue que equilibrio siendo mamá, esposa y mujer? Ya hablamos de la versión mamá, ya sabemos que iniciaste ese proceso con tu hijo, hoy es tu vida, yo te veo y él, Feliz. él es el hombrecito que lidera tu vida y por la que das la vida, pero también está ese otro hombre que te trajo a este país, que dio ese espermatozoide para ese bebé. ¿Cómo es esa esposa? Esa esposa que siempre está con su esposo, apoyándolo en sus negocios. ¿Cómo manejaste ese
ese rol de mamá y de esposa en un país nuevo, en una cultura nueva, en tu esposo que estaba acá desde pequeño, con un negocio exitoso? ¿Y cómo ha sido esa esposa? Bueno, como esposa, si le preguntas esto a Fernando, va a decir, no, no es fácil. No es fácil, Shirley Polanco como esposa. No en el sentido negativo, sino que soy una mujer como mi papá le dijo a Fernando, me acuerdo, cuando nos veníamos, no le corte las alas porque ella es un pajarito. Si le corta las alas, ahí no pasa nada, así que mucho cuidado. Y esa soy yo, a mí me gusta mucho volar, Fernando es un hombre muy conservador, ¿sí? Es un excelente hombre profesionalmente, tiene un negocio que lo tiene hace 48 años, es excelente papá, excelente amigo, ha ayudado a muchísimas personas a crear sus negocios aquí, a que puedan empezar su negocio de verdad. Es un hombre que tiene palabra. Yo pienso que conozco muchísimos hombres, pero Fernando dice, esto es así y lo hace y lo cumple. Entonces, como esposa, soy, de pronto, pienso que soy demasiado relajada, ¿sí? No soy esa mujer cansona que está encima o que esté como llamando, eso, no, Intensa, que intensa, llamamos. exacto. No soy una mujer intensa, soy una mujer de que pienso de que tenemos que mucho por hacer en esta vida y que todos los días me levanto como, bueno, ¿qué hay por hacer? ¿Sí? Como mujer llegué y él tenía su negocio, estaba muy cerca de donde está ahora Toronto Latino. Era un negocio que él pagaba renta en ese local. Y cuando llegué salió a la venta el edificio donde está Toronto Latino. Y bueno, algo que aprendí mucho de mi abuelo por parte de mi papá era de que uno en la vida tiene que invertir en propiedad. O sea, para mí eso ha sido como Tu número pilar. uno, sí. Y, y él decía, bueno, ¿y qué pasa si uno no puede? Pues se entrega, se devuelve, pero tú no sabes si vas a poder, ¿sí? Uno Hasta que tiene lo que hagas. hacerlo hasta que lo Ujú. hagas. Se hizo, y siempre estuve ahí, ¿sí? Por todos estos años siempre lo apoyé, lo ayudé, siempre fui como esa mano derecha de él, trabajábamos los dos juntos. Yo era la que iba al banco, yo era la que iba a hacer las compras del restaurante, yo era la que estaba ahí, ¿sí? Entonces, es algo que siempre hemos sido muy nos llevamos muy bien ¿Como como, socios? no socios, ¿cómo sería la palabra? Trabajando juntos. O sea, nunca hemos tenido problemas, nunca tenemos problemas en cuestión de dinero o eso. O sea, siempre estuvimos bien. ¿Tú piensas que al estar concentrada en tu hijo, en el negocio con tu esposo, dejaste a la mujer? Sí. ¿Qué pasó en ese momento en que tú dices, dejé a la mujer y solamente estoy en el camino de esposa y mamá? ¿Dónde está Shirley Polanco? Sí, 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 yo pienso que dejé muchísimo, dejé eso, muchas cosas que a mí me gustaban, ¿sí? Siento que como nadadora me gusta estar en el mar, me gusta bucear y siempre lo hacía al menos una vez al año. Entonces, esa es una parte que perdí profesionalmente también. Creo que me estanqué. Estuve, aquí están las cosas, voy a trabajar, voy a empezar, pero de todas maneras sí, como que lo dejé ahí, ¿sí? Y también pienso que falta de voluntad mía en muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, llegamos a este país y pensamos no, por el inglés no voy a poder hacer esto, por el inglés, ¿cómo voy a seguir yo estudiando ingeniería industrial si no tengo el inglés? ¿Sí?
Entonces empiezo a preguntar que cómo puedo hacerlo. No, no lo puedes hacer fácil, tienes que presentar un examen. El examen valía en ese entonces $15,000. Y si no lo pasas, entonces pues pierdes, ¿no? Entonces dejé de... Yo soy muy amiguera, mi esposo no. Mi esposo no es amiguera. Yo sí, yo soy de tener amigas, de compartir. Para mí eso es súper importante, ¿sí? De salir, me gusta de vez en cuando salir a rumbear, me gusta bailar mi salsa, ¿sí? Como Eh, buena caleña, como que se buena caleña, respete. sí. Cuando tú dices que olvidaste a la mujer, ¿sigue esa mujer perdida? ¿O ya a tus 47 años decidiste transformar tu vida y hacer algo diferente por esos sueños que esa mujer quería alcanzar, pero que por estar con su bebé y con los negocios de su esposo había olvidado? ¿Qué estás haciendo hoy en día diferente? Porque muchos de esos casos tenemos, Shirley, y no es mentira, que cuando nos casamos, bueno, a mí no me pasó, pero cuando se casan las mujeres se dedican tanto a su familia y a sus hijos que se olvidan de ellas, no solamente en ellas como mujer, sino en sus profesiones. Se olvidan que ellas también pueden producir, que ellas, como dice Shakira, facturan y se olvidan. ¿Qué hiciste tú o qué estás haciendo en este momento diferente para seguir como mujer, como mamá y como esposa? Pero que esa mujer, si esa mujer no está bien, pues esos otros dos roles no van a funcionar correctamente. ¿Qué estás haciendo hoy a tus 47 años? Bueno, antes, en el 2005, yo creé mi spa, ¿sí? Que es algo que siempre lo he tenido, continuamos, es algo que es como mi segunda entrada, ¿sí? En cuestión económica. Y ahora lo que yo estoy haciendo, ¿qué pasó? Ya cuando pasamos los 45 años, entramos en una etapa que no ha sido fácil de cambios hormonales, ¿sí? Yo escuchaba a mis amigas del colegio, de la universidad, que cambios hormonales, y a mí no me ha dado eso, a mí no me ha dado eso, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, lo estoy viviendo en estos momentos, Ujú. sí, en este momento fue, pero hace 2 años atrás siempre dije cómo me quiero ver mis próximos años, cómo quiero estar, dónde quiero estar, qué quiero hacer para mí, sí, porque ya llevo con Fernandito 7 años en la cual pues sí, sigo mi trabajo, sigo mis labores, todo, pero pues ya es más con él, mi función es en él. Y ese es el acuerdo que hicimos con Fernando. O sea, tú dedícate a él, que yo sigo en mi trabajo, sigo laborando, pero tú dedícate a mí, ¿sí? Em, entonces, hace 2 años dije, bueno, ¿yo cómo me quiero ver? ¿Yo qué quiero hacer? A mí siempre me ha gustado soy muy de leyes, Ujú. ¿sí? Me encanta, me ha gustado muchísimo ver esas mujeres en la corte como juezas. Para mí eso es algo como, digamos, top, eso, ¿sí? Ver eso, ver una mujer abogada, ver una mujer que como que tenga su ley sobre Que luche por los derechos de es, la comunidad. y que también tenga como esa decisión de Esa decir, esta es firmeza. mi ley, soy yo la que decido esto. Entonces, me encanta, me encanta. Siempre me ha gustado mucho y dije, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Yo pienso que más como ingeniera yo quería ser abogada. Ok. Pero bueno, por casos de papá, mamá y cosas de la vida, terminé siendo ingeniera. Pero también fue algo súper hermoso que lo viví. Pienso que cada etapa de mi vida lo he vivido al máximo, con mucho amor, agradecimiento, de verdad que sí. Y dije, bueno, Shirley, ¿qué quiere? ¿Cómo se ve? Y yo tengo algo que siempre lo hago, que es poner la mano en el corazón, mi mano derecha en mi corazón, cierro los ojos y empiezo a respirar. Y siempre me pregunto, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde lo siento? ¿Por qué lo quiero? Para poder llegar a la realidad de que sí es lo que verdaderamente. Y dije, yo me quiero ver grande. Quiero estar
en un tribunal, quiero estar en una corte, yo quiero estar rodeada de esta gente, yo quiero estar con abogados, yo quiero estar, o sea, otra área totalmente a la que lleva, ¿sí? Lo cuestioné durante 2 años, como que sí, lo quiero hacer, pero no puedo porque no voy a tener vacaciones, porque no me voy a poder ir para Colombia 4 o 5 meses, sí, porque mi esposo ya en estos momentos está como en la etapa de retiro y él quiere ya es estar tranquilo, ¿no? De Lo que irse. dicen los early bird, los que se van seis Sí, meses para nuestros países y 6 meses sí, aquí en Canadá, sí. que ese es el sueño que todos queremos, nuestro retiro, pero tú y yo estamos muy jóvenes todavía para... Todavía no, yo pienso que todavía no, todavía me faltan muchísimos años y yo le decía a mis compañeros, bueno, antes de eso, decidí el año pasado ir y decir, bueno, estoy aquí, voy a empezar, ¿qué tengo que hacer? Firme aquí, firme y empecé el programa de Paralegal. Buenísimo, que es ese primer paso. Después vendrá ese que tú dices, no, yo creo que para estudiar derecho todavía ya la edad, todo eso, pero cuando ya estés en ese camino, vas a mirar si sí te vas al siguiente paso. Pero para, Ya. ya, bueno, vea pues, ella me estaba diciendo que no para legal, Pero en Colombia, para en legal, Colombia. para los que no saben, es como los assistant de los abogados, que son como hacen toda la parte, bueno, ellos son los que hacen toda la parte de Sí, papeleo, de sí, estudio, sí, los sí, abogados sí. pues ya son profesionales y ponen su firma, pero tienes que aprender todo de leyes. Y Así este es. año para ti ha sido de un aprendizaje fuerte, de tener que manejar tu hogar, pero también ir a la universidad, de ir a la corte, de aprenderte un montón de artículos, mejor dicho, estudiar como lo que no habías estudiado en los últimos años. ¿Cómo ha sido ese proceso de volver? Porque hay muchas mujeres que piensan que por la edad o porque llegan a un nuevo país ya se tienen que dedicar a otra cosa y no pueden surgir profesionalmente o no pueden volver a estudiar o se quedan haciendo trabajos normales en customer service, que está bien, pero se quedan como con ese sueño frustrado de estudiar algo diferente y tú ya lo hiciste. ¿Cómo fue ese proceso de volver a la universidad y de algo tan pesado? Porque estudiar leyes no es algo que sea como tan fácil. ¿Cómo ha sido ese proceso, Chevy? Bueno, no fue fácil, terminé toda la parte teórica, en estos momentos estoy en toda mi parte de placement, todo lo que son mis horas que debo de hacer. Y el próximo año, en febrero, haré mi examen para la licencia, que es el P1. No fue fácil, André, de verdad. Lloré, trasnoché muchísimo. Muchas veces mi mente me decía como, no puedes, no lo vas a lograr, esto no es fácil, Esto no es para ti. esto no es para mí, a mí quién me mandó a meterme a esto, pero yo al otro día me despertaba y decía, bueno, no, vamos, que sí podemos, tenemos que hacerlo. Y a mí me gusta mucho aprender, entonces para mí todo eso fue nuevo. Porque una cosa es que uno diga, sí, quiero ser paralegal, pero bueno, ¿qué hace el paralegal? ¿A qué se dedica verdaderamente el paralegal? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál va a ser el step, ¿no? de toda esta carrera? Em, lo logré, gracias a Dios, con excelentes notas. De verdad que todos somos inteligentes. Muchas veces pensamos que no podemos, como tú lo dices, y sí se puede, así sea traduciendo muchas cosas, pero sí se puede. Si tú lo entiendes en tu idioma, es muy fácil que lo vas a entender en inglés, ¿sí? Al principio mi esposo, pues, no estaba de acuerdo, no le gustó mucho, pero después me apoyó, me pagó mi programa, me dijo, no, Shirley, tienes que hacerlo, lo que tú quieres, sí, hazlo, ¿sí? Lo hice, estoy muy feliz, yo pienso que el día que terminé el último examen, yo le decía a mis compañeros, allá me van a ver toda viejita, aquí llegué yo, pero lo Pero logré. firme, con esa jueza ya firme dictando esos mandatos, ¿cómo se dice eso? Sí, Esos dictámenes, ¿no? Para sí,
para los juzgados. Shirley, nos has contado la mamá, la esposa, la profesional, pero tienes una parte muy linda que es la parte de comunidad. Pero antes de pasar a la comunidad, tú trajiste un libro. Cuéntanos el título del libro. Tienes un chapter en ese libro para que las personas que no lo conocen vayan, lo compren, conozcan la vida de muchas más mujeres, porque hay unas mujeres interesantes ahí, unos casos de éxito, y tú haces parte de ese libro. ¿Qué libro tienes ahí? Bueno, este se llama La oportunidad de trascender en medio de la crisis. Aquí estuvimos 12 coautores, muchas son súper conocidas. Y cada una pues cuenta Su historia. su historia. Cuando yo estaba en el proceso de Fernandito, lo primero que se me vino a mi cabeza es de que yo tengo que escribir este momento, esto tiene que quedar plasmado para el día de que mi hijo lo tenga para toda su vida, todo este proceso, como fue. Y porque hay tres cosas que uno debe hacer en la vida, ¿no? Que es sembrar un árbol, escribir un libro y montar en globo. A mí me falta montar en globo. Todavía Ah, no lo bueno, he yo hecho, esa ya pero lo la voy a hice, hacer. ya sembré el árbol, pero escribir el libro todavía no. Sí, entonces, bueno, aquí ya es algo que ya cumplí. Esto lo hicimos con Rosemary Sánchez, ¿sí? En pandemia. Esto fue en pandemia. Qué bueno, así que si ustedes quieren conocer más del libro de Shirley, se llama Quebrando Barreras, la oportunidad de trascender en medio de la crisis. Este es el volumen, e incluye 12 coautores. Hay mujeres reconocidas, Ninela Sánchez, Julia Pardo, Shirley Polanco, Laura Vanegas de diferentes países. Así que ya saben, si no has montado en globo, no has escrito un libro y no has sembrado un árbol, ¿qué esperas? Así que llamen a Rosemary para que escribas tu libro. Shirley, cuéntanos ahora sí de la Fundación El Milagro de Dar. Tenemos ya por acá, me están haciendo señas que ya estamos como en los últimos 10 minutos del programa, pero me parece súper importante, Shirley, esa parte social que haces y todo lo que le entregas a la comunidad, porque definitivamente cuando nosotros, como hablábamos la semana pasada, cuando tú das, recibes, Así pero no es. es el que recibes, recibes lo material, sino recibes tranquilidad, recibes amor, recibes bendiciones. ¿Cómo llegaste a la fundación? Y no solamente aquí en Canadá tienes la Fundación El Milagro de Dar, sino también tienes una fundación en tu ciudad, en Cali, Colombia. ¿De dónde sale esa parte de ayuda, de comunidad? Y cuéntanos acá la Fundación El Milagro de Dar, ¿a qué se dedica hoy? ¿Qué aporta? Bueno, yo desde muy pequeña siempre he sido muy de dar, de estar en obras sociales, de estar ayudando. Me gané muchísimos problemas con mi papá, que siempre me decía que las personas me estaban cogiendo era de boba. Y yo, no me interesa, esos problemas de ellos, yo hago mi labor y para de contar. En Cali trabajamos con los niños discapacitados de la ciudad de escasos recursos. Es una labor que llevamos haciendo ya 20 años. Wow. No los desamparamos, nosotros apadrinamos a varios niños donde les ayudamos con su renta, comida y terapias, ¿sí? ¿Y Eh, grapas? terapias. Ah, terapias. Terapias porque todos estos niños son totalmente, un niño puede tener hasta 10 12 discapacidades, ¿sí? Oh. Entonces es algo que siempre estamos en comunidad ayudándolos. Sigo trabajando con ellos. La fundación se llama Terapias Integradas. Está en la ciudad de Cali, en La Milagrosa. También trabajamos aquí, empezamos toda esta labor aquí también en Canadá con la Fundación El Milagro de Dar, ayudando a esos casos especiales y fuertes donde las personas verdaderamente no tienen ningún apoyo, ningún recurso, o porque no tienen documentos, o porque son personas que verdaderamente no saben. Yo pienso que muchas personas aquí no saben todo lo que tiene este gobierno para poder ayudarlos, ¿sí? Porque hay personas que pueden ser indocumentadas, pero ustedes tienen todo el derecho en este país de que puedan ir a un hospital y tener cualquier cirugía, cualquier doctor, ¿sí? Entonces, no duden en llamarnos, de verdad que la Fundación El Milagro de Dar tenemos muchísimas
apoyo, personas que están con nosotros y que nos pueden ayudar para poderles ayudarles a ustedes. Con esta fundación, que yo también hago parte, somos 4 fundadores y queremos hacerle un reconocimiento especial a la fundación y se nos unió la app Conexión Hispana y este 16 de octubre vamos a tener una gala del primer año, el primer aniversario de Conexión Hispana y ellos todo lo que se reciba para este aniversario en cuanto a tiquetes, en cuanto a comida, sponsors, todo lo que va enlazado en una gala va directamente para la Fundación El Milagro de Dar, porque lo que queremos es apoyar a más familias y a mujeres, cabezas de familia que quieren luchar que están luchando por su familia. Así que bueno, los esperamos en la gala de octubre 16. Chile, por acá, a mí siempre que me levantan esa mano y me hacen así, eso significa que ya estamos a punto de terminar. Me encanta, otra vez Javi, ya vamos a terminar nuestro programa. Allá detrás de bambalinas está nuestro productor. Chili, ya estamos a punto de terminar. Primero que todo, te quiero agradecer por aceptar mi invitación. Quiero decirte que esa mujer, mamá, esposa y profesional va por excelente camino y espero no tener que llamarte para algún juicio o algún caso, pero sí recomendarte. Y si ustedes también tienen algún proceso jurídico, small claims, ya pueden llamar a Shirley porque ya vamos a tener una licenciada en la familia para que nos ayuden en todos sus procesos jurídicos, Sí, ¿verdad? ya estoy trabajando, ya tengo un convenio también con paralegals y abogados, así que todo servicio que ustedes necesiten legalmente estoy dispuesta a servirles. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que te contacten. Mis redes sociales, mi nombre es Shirley Polanco Rico o me pueden también buscar como Polanco Rico Services. Perfecto. Y recuerden que a mí también me consiguen como andrea.vision. Allá van a encontrar todos los shorts de los diferentes capítulos y también en mi canal de YouTube con voz propia, Mujeres con Visión que Impactan. Y por supuesto, qué buena radio que nos abren las puertas todos los martes a las 6 de la tarde para este programa de Con Voz Propia, Mujeres con Visión que Impactan. Pero antes de irnos, Shirley, te voy a hacer una actividad que me encanta y es ¿qué prefieres? Yo te voy a decir 2 cosas y tú vas a escoger una. No puedes pensar, no puedes explicarme el por qué, sino qué prefieres, lo analizas, tomas la decisión y me dices qué prefieres. ¿Perfecto? O sea, estamos en nuestra sesión, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Un día completo de spa, de descanso o un día entero compartiendo con tu familia? Familia, ¿Qué prefieres? ¿Volver a los 20 años con los que sabes hoy o avanzar 20 años al futuro y descubrir lo que viene? avanzar 20 años al futuro y descubrir lo que viene. ¿Qué prefieres? ¿Un viaje por Europa explorando culturas o un viaje de aventura en Latinoamérica recordando raíces? Ya hice Europa, Latinoamérica. Ah, ¿qué prefieres? ¿Tener más tiempo libre o tener más dinero? Libre, Tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Ser recordada como una gran profesional o como una mujer que impactó vidas con su historia? como una mujer que impacté vidas en historias. Shirley, me encanta haberte tenido aquí en mi programa. Tú sabes que te admiro, que te quiero mucho y a ustedes, si quieren participar y también crear historias como la de Shirley, contar su propia historia, recuerden que aquí tienes su programa con voz propia, Mujeres con Visión que Impactan. Shirley, te deseo el mayor de los éxitos, que esos logros profesionales, familiares y con Fernandito que ya está, bueno, estamos en el programa, cumplió años el domingo. Cumpleaños este domingo. Cumplió Tú años. también, el Sí, 24 este domingo. el 24 de agosto, deseándole lo mejor a Fernandito, para tu familia y nos vemos. No, antes de despedirte, en un minuto, porque ya me sacaron aquí la mano otra vez, en un minuto, ¿qué mensaje le quieres dar a todas las mujeres que te están viendo hoy? Mi mensaje es insistir, persistir y nunca resistirte. Todo lo puedes lograr en esta vida. Me encanta. Muchísimas gracias, Shirley, a Javi, nuestro productor, y a ustedes por estar conectados aquí con voz propia, Mujeres con Visión que Impactan, con Andrea Hernández. Nos vemos el próximo martes con otra mujer y con voz propia.